si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. En cada temporada mi canción a ti será. En medio del desierto, mi corazón formando estás. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios, y en todos mis días tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios, y en todos mis días tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien.
Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentro yo frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Si abatido y dolido estás y cansado del peso a cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pensar, ven a Él, ya no esperes más.
nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Muy buenos días, hermanos. Un placer nuevamente disfrutar este tiempo con todos ustedes esta mañana aquí en este lugar. Y continuamos obviamente con la explicación de la palabra de Dios, esperando que todos ustedes que están aquí, que a través de este medio estamos presentes, pues podamos tener este tiempo después de haber escuchado las alabanzas, la palabra cantada, dicho de esa manera, pues ahora vamos a escuchar la palabra escrita, en este caso la palabra de Dios. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 19, versículo 27. De Mateo 19, Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 27. Este pasaje, pequeño pasaje, por supuesto, nos sirve de apoyo principal para justificar sobre lo que hemos de hablar esta mañana. Espero que todos estén contentos y tranquilos ahí en sus lugares. Entonces, Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 27 dice de la siguiente manera, todos siguiendo la lectura. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La pregunta, ¿qué pues tendremos? Interesante, ¿no? La pregunta de los discípulos, de los apóstoles a todos nosotros. Vamos a orar. Padre, encomendamos este tiempo, este momento en tus manos, pidiendo la luz de tu Espíritu para que nos hable, nos enseñe y nos guíe. Te adoramos pues a través de ello y ponemos esto en tus manos. En el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Permítame comenzar esta plática, este mensaje, diciendo lo siguiente. Tres jóvenes estaban sentados en una oficina de reclutamiento. Esto era para ser contratados como guardias del rey en aquel lugar, en aquel entonces. Entonces comenzó la plática entre esos tres jóvenes. El primero
le preguntó al otro que estaba ahí a su lado y le dijo, ¿cuánto mides? Y él dijo, 1,56. Y entonces el otro le dijo, no creo que te vayan a contratar porque estás muy pequeño. En realidad eres de baja estatura, entonces no creo que te vayan a contratar para eso. A lo que la otra persona, la que medía 1,56, le preguntó, y bueno, ¿y tú cuánto mides? Y él le dijo, bueno, yo creo que a mí sí me van a contratar porque no creo que a ti lo puedan hacer porque mides muy poco. Yo mido 1,61. Y bueno, apareció ahí el tercero que dijo, yo creo que ni a ustedes dos los van a poder contratar o los van a contratar porque yo creo que a mí sí me van a contratar porque yo mido 1,65. Y ahí estaban estas tres personas hablando sobre el tema, el de 1,61, el de 1,56 y 1,65 estaban hablando sobre el tema cuando en eso salió una persona y les dijo, a ver jóvenes, pónganse de pie, y los tres se pusieron de pie y dijo, no vamos a contratar a ninguno de los tres porque estamos buscando a personas que midan 1,68. Y así aquellos tres jóvenes, por más que discutieron sobre quién sería contratado, ninguno de los tres realmente daba la altura que aquellos hombres estaban buscando para ser los guardias del rey. Bueno, interesante esta historia que podemos tener esta mañana para pensar un poco en lo que hemos de hablar en este tiempo. Aunque pareciera que lo que voy a mencionar no tiene mucho sentido, la verdad es que vamos a hablar esta mañana un poquito acerca de la santificación y de la justificación. Y para entender un poco estas dos palabras que a veces son un poco complicadas y difíciles y no son tan sencillas y tan simples, yo voy a procurar hacerlo lo más simple y lo más sencillo posible, lo más rápido también que pueda. Y entonces comenzaremos diciendo que los estragos del legalismo en nuestras vidas son realmente tremendos, son realmente grandes. Vuelvo a repetir este punto porque me parece sumamente importante. Esto que voy a decir posteriormente a esto nos habla acerca de los estragos del legalismo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos estragos del legalismo en nuestras vidas? Y que conste que estamos hablando de santificación y justificación. Vamos a hablar de esto y al final ustedes van a darse cuenta de lo que estamos buscando y de lo que estamos tratando de decir en este momento. Entonces, la razón o el punto aquí interesante es que todos, absolutamente todos, somos legalistas por naturaleza. Creemos inclusive que nuestras obras nos garantizan las bendiciones de Dios. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Por naturaleza todos somos legalistas o somos legalistas por naturaleza. Creemos que nuestras obras nos garantizan las bendiciones de Dios. Notan ustedes, si ustedes se dieron cuenta del pasaje que leímos al inicio, noten nuevamente, vayan a su Biblia y vean allí, subrayen ahí las palabras que considero son importantes. Primero, los discípulos hablando con Jesús le están diciendo, he aquí nosotros. Fíjense en la palabra nosotros, lo hemos dejado todo. Subrayen la palabra nosotros y subrayen ahí en su Biblia probablemente la palabra todos. Y te hemos seguido. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y la pregunta al final, ¿qué pues tendremos?
¿qué ganaremos con eso? Es lo que le están diciendo a Jesús. ¿Qué vamos a ganar si nosotros lo hemos dejado todo? ¿Qué vamos a ganar? Es una buena pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesús. Y claro que la respuesta de Jesús no es para menos, por supuesto. Noten lo que dice Jesús en lo que sigue. Y Jesús les dijo, de cierto os te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y sigue diciendo Jesús, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero noten el último versículo, el 30. Dice Jesús, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí está el tema. Aquí está lo interesante. Acuérdense que yo estoy diciendo que todos somos legalistas por naturaleza. ¿Y quiénes creen ustedes que piensan que son los primeros porque están haciendo tal o cual cosa? Pues somos los legalistas. Y aquellos otros que son los postreros dicen, no, pues yo no lo estoy haciendo de esa manera. Yo no lo estoy haciendo por eso. Bueno, tome muy en cuenta esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque yo creo, primordialmente hablando, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento. Entonces, la primera cosa que yo quiero dejar sentado es justamente eso, que nosotros por naturaleza, así como los discípulos somos iguales. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Pero no solo somos legalistas por naturaleza, déjenme decir eso, sino también la cultura cristiana nos refuerza esta idea. Es decir, cuando nos adentramos dentro de la vida cristiana, esta idea que acabo de mencionar o que estamos diciendo, se refuerza mucho, se nos exhorta, y aquí están las razones. Se nos exhorta regularmente, primero, a asistir a la iglesia. Asiste a la iglesia, ve a la iglesia. Casi como si no vas a la iglesia, te estás condenando a ti mismo. Otra, lee la Biblia. Y otra vez, casi la misma historia. Si no lees la Biblia, entonces Dios no te va a bendecir y por lo opuesto no vas a tener tal o cual cosa. Otra, vas a orar, vas a buscar a Dios y debes hacerlo. Porque si no lo haces, entonces tu vida cristiana, bla, 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 todo esto. Empezamos a decir, mira, no solamente tienes que orar, también tienes que ayudar a los necesitados, a los pobres. No solamente tienes que ayudar a los necesitados y a los pobres, también tienes que dar tu diezmo a la iglesia, tienes que dar tus ofrendas a la iglesia. Y así vamos con una lista grande de cosas que nosotros tenemos que hacer. Esa es nuestra cultura cristiana. Y entonces, lo que nosotros logramos con esto es justamente que nos volvemos legalistas. Exactamente. Así es como caminamos en la vida, así es como vamos en la vida, actuando de esa manera, de esa forma. Pero hay una tercera cosa que quiero mencionar, pero no solo eso, también el asunto es que vamos a la Biblia. Y en la Biblia se nos invita a esforzarnos en nuestra salvación, que procuremos la santidad, que seamos diligentes en añadir a la fe, virtud, bondad, conocimiento, el dominio propio y el amor. Todo eso y mucho más lo vamos a encontrar en la Biblia, es decir, ahí también en la palabra de Dios se nos invita a ir en ese sentido. Ahora, en realidad, hermanos,
La Biblia está llena de exhortaciones a hacer buenas obras. Eso es real. La Biblia está llena de eso, porque no es malo. A procurar las disciplinas del crecimiento espiritual, y eso no es malo, es muy bueno. Es algo que debemos estar haciendo. Es más, voy a detenerme aquí un momento y decir que todo lo que acabo de decir, orar, leer la Biblia, ayudar a lo necesitado, todo eso es muy bueno. Es parte de lo que Dios quiere que sus hijos estén haciendo. Entonces debemos hacerlo. Pero el problema radica que en todo esto no solo es más que muchas veces presumir que nuestro cumplimiento de esto traerá las bendiciones de Dios sobre nosotros. Y este es el problema. Cuando nosotros creemos que todas esas cosas buenas que estamos haciendo y que, repito, deberíamos estarlas haciendo, nos van a traer las ricas bendiciones de Dios a nuestra vida. Oh, sí, Josué va a ser muy bendecido porque ora, porque lee la Biblia, porque va a la iglesia, porque predica, porque visita, porque habla por teléfono a los hermanos, porque atiende a las personas que lo necesitan. Un sinfín de cosas que podemos nosotros poner como razones por las cuales Dios tiene, escuchen esto, tiene que contestarme, tiene que bendecirme. ¿Cierto que vivimos en una cultura así? Nosotros hemos sido creados así. Cuando tú le pides a tu hijo que haga algo en casa, muchas veces tienes que darle algo para que el hijo lo haga. Sí, papá, voy a hacer esto, pero si me das permiso de ir con mis amigos. Y entonces tú le dices, ok, hijo, hazlo. Y al hacerlo, entonces ya tiene el permiso para ir con los amigos. En los trabajos, por ejemplo, muchas veces, sí, patrón, me voy a quedar más horas extras, pero si me las pagas. Y entonces quedas horas extras porque te las van a pagar. Es decir, siempre tenemos una razón por la cual estamos haciendo aquello, y por supuesto, muchas veces de aquello que estamos haciendo, nosotros queremos sacar un beneficio. Y esto es exactamente lo que nosotros buscamos y hacemos en la vida cristiana. Vamos caminando y pensando que así es como nosotros debemos caminar en nuestra vida diaria. Y déjenme decir algo de esto que estamos diciendo, de que yo mismo tengo que luchar contra esas tendencias legalistas. Aunque comprendo bien el asunto, porque la verdad es así, realmente tenemos dificultades y tenemos problemas serios. Yo tengo problemas serios con el legalismo en mi vida, pensando en que lo que estoy haciendo, lo que yo voy a hacer, Dios me va a tener que dar, perdón, lo que voy a poner como ejemplo, por decirlo de esta manera, pensando en que por lo que yo estoy haciendo, Dios me va a dar un terrenito más grande allá en el cielo, o que Dios tiene por fuerza que bendecirme porque yo voy a usar este término, porque yo estoy siendo bendición a otro, entonces Dios tiene que bendecirme. Esto regularmente es una lucha entre nosotros, los creyentes, los cristianos, y para todos aquellos que quieran venir a Cristo, lo primero que vamos a enfrentar en nuestra vida es justamente esto: creer que Dios va a reaccionar a nuestras acciones, a lo que cada uno de nosotros esté llevando a cabo o esté realizando. Nunca lo vemos desde otro ángulo. Por ejemplo, desde el ángulo en que un hijo actúa de tal manera porque lo ve tan natural que actúa de esa forma. Que así es, porque lo vio en su padre, porque vio que su padre era así y él pues ni siquiera lo pensó porque fue creado en ese ambiente en el cual su padre predominaba y efectivamente cuando él está en su vida cotidiana, en su vida diaria, él actúa igual que como su padre por esa razón. Pero regularmente nosotros no lo vemos así y no actuamos así como lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, hay un hermano que contaba una historia que tiene que ver con esto.
él contaba y decía que llegó a una iglesia donde tenía que ir a predicar. Y entonces al llegar a esa iglesia donde él tenía que predicar, se dio cuenta de que un miembro importante del equipo pastoral había fallecido. En ese momento, unas horas antes, inclusive de la predicación de lo que él tenía que hacer en aquella iglesia. Y se dio cuenta que la iglesia estaba muy triste. Realmente estaban teniendo un sentimiento de tristeza por la pérdida de aquella persona que era muy querida en la iglesia. Y entonces él también se dio cuenta y dijo, bueno, lo que yo voy a predicar no tiene nada que ver con esto que está ocurriendo en este momento en la iglesia. Lo que la iglesia necesita es un mensaje de consolación, es un mensaje que les ayude a ellos a soportar lo que están pasando en este momento. Pero para eso él tenía que improvisar un mensaje para darlo a la iglesia. Y entonces dice él que allí donde estaba a la hora de la predicación, él empezó a orar y a decirle a Dios, Dios, yo quiero pedirte que tú me ayudes. Oh Señor, pero ahorita me estoy dando cuenta que yo no tengo buenos pensamientos, que yo he tenido ciertos deslices en mis pensamientos. Oh Señor, realmente no me siento capacitado para hacerlo como muchos de nosotros muchas veces decimos. Por tal o cual razón, yo no siento que debo estar hablando, que debo estar diciendo eso. Y entonces cuando él estaba sumido en esos pensamientos, es que si él podía hacerlo o no podía hacerlo con sus propios méritos y por su propia sabiduría, entonces se dio cuenta de algo muy importante, que él estaba buscando ser una bendición para aquella iglesia simplemente por medio de sus esfuerzos. Entonces, dice que se dio cuenta de que estaba empezando a confiar en sus méritos y no en los méritos de Cristo. Porque eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Dejamos de confiar en nuestros méritos y pasamos a confiar en nuestros méritos y dejamos de confiar en los méritos de Cristo. Y entonces cuando eso ocurre, obviamente nosotros nos hemos vuelto legalistas. Es decir, estoy confiando en lo que yo hice, en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo creo que debe hacerse. Entonces aquel pastor se levantó en ese momento y comenzó a predicar un mensaje que fue de mucha bendición para la iglesia. Dios trajo a su mente un pasaje que le ayudó mucho para compartir en ese momento con una iglesia que se encontraba dolida por lo que estaba sucediendo. Así es como nosotros caminamos en la vida cristiana, mis amados hermanos. Y voy a ir con ustedes a decir algo que me parece sumamente importante. Ya hablamos en este momento de los estragos del legalismo en nuestras vidas. ¿Y cuáles son los estragos? Pues son muchos, pero lo más generalizado, vamos a decirlo así, es que nos llevan a confiar en nosotros y no a confiar, dicho de otra manera, nos llevan a confiar en nosotros, en nuestros méritos y no a confiar en los méritos de Cristo. Esos son los estragos y es lo más grande que puede haber realmente en nuestra vida. Hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto, pero lo dejo de esa manera. Ahora, el beneficio del mejor secreto guardado por el cristiano o del cristiano. ¿Cuál es ese beneficio del secreto mejor guardado del cristiano? Y déjenme decirle que ese secreto es que Jesús pagó todo, absolutamente todo. Si ustedes quieren escribir esto que estoy diciendo, háganlo, lo voy a repetir. Es que Jesús pagó todo, absolutamente todo. Él no solo compró nuestro perdón en cuanto a los pecados y nuestra entrada al cielo, sino que además, escuchen esto, compró toda, y esto lo quiero subrayar, toda bendición y toda respuesta posible a nuestras oraciones. Todo esto sin excepción alguna.
Todo, absolutamente todo, sin excepción alguna. Ahora bien, este es el secreto mejor guardado del cristiano. Ahora, ¿cuál es el secreto bien guardado por todos nosotros sobre esto que acabo de mencionar? Y déjenme decirle que es que tenemos miedo de aceptar que el trabajo de Cristo en la cruz está totalmente hecho. Vuelvo a repetir, el secreto mejor guardado por nosotros sobre esto que estoy diciendo hace unos momentos es que tenemos miedo de aceptar que el trabajo de Cristo en la cruz está totalmente hecho. Aclaro, tenemos el temor de que si aceptamos esto, descuidaremos nuestra vida cristiana. ¿No es cierto? Si aceptamos que Cristo hizo todo en la cruz, todo, absolutamente todo, entonces nosotros tenemos el miedo o el temor de que si aceptamos esto, descuidaremos nuestra vida cristiana. Pero realmente el meollo del asunto es que no aceptamos que vivimos todavía en bancarrota espiritual, de que todos los días estamos viviendo en bancarrota. Eso nos cuesta mucho, mucho trabajo realmente asimilarlo, profundizarlo en nuestra vida. Nos cuesta mucho trabajo, porque resulta que habiendo venido al reino de Dios por gracia, solamente por los méritos de Cristo, ahora mismo estamos tratando de vivir mediante las buenas obras. Hoy mismo, ahorita mismo, tú y yo, como cristianos, como creyentes, estamos tratando de vivir nuestra vida cristiana en ese sentido. Y déjenme decir una cosa más. Nos declaramos solo en bancarrota espiritual temporalmente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo hago algo indebido, entonces, me da tristeza porque pequé, porque hice esto, porque hice esto otro. No debía haberle contestado a mi esposa así, no debía haber tratado a mi esposo de esta manera, o a mis hijos, o al vecino, o a quien sea. Y entonces nos arrepentimos y vamos a Dios y le pedimos perdón y pedimos perdón quizás a la persona, pero eso es todo temporal. La verdad es que así es como debería ser nuestra vida siempre, siempre, en ese estado de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no nos hemos declarado realmente en bancarrota espiritual. Y como no nos hemos declarado en bancarrota espiritual, entonces nuestros arrepentimientos son simplemente temporales. Esto me parece que es algo que nosotros vivimos todos los días. Entonces, ahora vivimos por las obras antes que por la gracia, y así es como nuestra vida se va desarrollando. Voy a pedirles, por favor, que escriban esto por ahí en una hoja, porque es importante. Vamos a hablar de la experiencia cristiana, que se describe con frecuencia solamente en 3 palabras. La vida cristiana se describe solo con 3 palabras. Primero, pongan por ahí justificación. Si quieren escribirlo así en línea, pongan justificación. Dejen un espacio y pongan vida cristiana. Dejen otro espacio y pongan glorificación. 3 palabras: justificación, vida cristiana y glorificación. Repito, justificación, vida cristiana y glorificación. ¿Ok? Ya, muy bien. Abajo entonces de cada una de esas palabras escriban lo siguiente. La justificación, ¿en qué está basada? Está basada en la gracia. Es decir, Dios me declaró justo sin serlo, en pocas palabras. Así es que ponga debajo de justificación basada en la gracia. Justificación basada en la gracia. La segunda palabra, vida cristiana. Y pongan la palabra allí, basada en las obras.
Luego pongan glorificación. Nuevamente pongan la palabra basada en la gracia. Véanlo de esta manera, gráficamente, se los estoy diciendo de una manera gráfica. La justificación es basada en la gracia, no la merecemos, pero Dios nos hace justos sin serlo. ¿Ok? La vida cristiana la vivimos por las obras, no por la gracia. Así vivimos la vida cristiana en general. Y entonces, la glorificación, es decir, cuando lleguemos al cielo, eso es glorificación. Cuando ya estemos en el cielo, es otra vez la gracia de Dios. Está basada en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios entraremos al cielo. Ok. Abajo de esas dos palabras que ya escribieron, basada en la gracia, basada en las obras y basada en la gracia, ahora pongan la siguiente. Justificación basada en la gracia nuevamente. Escríbanlo nuevamente. Vida cristiana, escriban nuevamente. Pero aquí va a cambiar, basada en la gracia. Y por último, glorificación basada en la gracia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿ya se dio cuenta del detalle? Ok, el primero que escribimos nos dice que la vida cristiana está basada en las obras. Y la segunda que debería ser es que debería estar basada en la gracia, no en las obras. Y así la justificación está basada en la gracia, la vida cristiana está basada en la gracia y la glorificación está basada en la gracia. Las tres deberían estar basadas en la gracia, no como la primera que les dije, basada en las obras en el caso de la vida cristiana. Así es como nosotros vivimos la vida cristiana, basada en las obras. Entonces, la vida cristiana de principio a fin, y eso por ahí si puede escribirlo también, escríbalo. La vida cristiana de principio a fin, hermanos, se vive basándose en la gracia de Dios a favor de nosotros por medio de Cristo. Vuelvo a repetir esta oración porque es muy importante. La vida cristiana de principio a fin se vive basándose en la gracia de Dios a favor de nosotros por medio de Cristo. Esto es realmente la vida cristiana. Concluyo entonces diciendo estos tres pasajes bíblicos que me parecen sumamente importantes y que justamente nos ayudan a entender lo que hemos estado diciendo sobre la justificación y la santificación. Concluyo entonces preguntando, ¿usted sabe qué es la gracia? Y si usted no sabe qué es la gracia, ahora mismo se la defino, ¿ok? Escríbalo. La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios, otorgado a nosotros los pecadores culpables, que solo merecemos la condenación. Eso es la gracia. Voy a repetirlo porque a lo mejor algunos lo están escribiendo. Y entonces, la gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios otorgado a nosotros los pecadores culpables, pecadores culpables, que solo merecemos la condenación, no la gracia. Merecemos la condenación, pero esa es la gracia, que Dios nos ha otorgado eso sin merecerlo. Y aquí van los tres pasajes bíblicos y escríbalos y con eso terminamos. Romanos 11:6. Escríbalo por favor ahí, Romanos 11:6. Dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Las obras destruyen la gracia. Y cuando vivimos por gracia, las obras no deben aparecer. Eso es lo que está diciendo el pasaje en pocas palabras. Segundo pasaje, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice el pasaje de la siguiente manera: el que comenzó en vosotros la buena obra, y aquí entre paréntesis le pongo por gracia, el que comenzó en vosotros la buena obra,
Fíjense quién comenzó en nosotros la vida cristiana. Dios. Dios comenzó en nosotros por medio de Cristo la vida cristiana. No fuimos nosotros. Entonces es por gracia. La perfeccionará por gracia otra vez hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo todo para que lo entendamos mejor. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra por gracia, entre paréntesis, la perfeccionará por gracia hasta el día de Jesucristo. Yo no soy el que perfecciona mi vida cristiana. Es Dios quien la perfeccionó en Cristo que vive en mí. Eso es diferente. Todo lo demás es humanismo. Todo lo demás es simple y sencillamente algo que nosotros estamos haciendo porque queremos hacerlo y porque queremos sentirnos bien con nosotros mismos, como se dice y se predica por ahí. Entonces, el último pasaje es Gálatas 3, versículo 3, que dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por la gracia, en pocas palabras, ahora vas a terminar por las obras. No así, hermanos, no así. Que si hemos comenzado por la gracia, continuemos viviendo bajo la gracia y terminemos viviendo bajo la gracia. Que este sea nuestro anhelo, nuestro deseo, el punto importante en nuestra vida cristiana. Amados hermanos, que el Señor bendiga este momento y este tiempo que es muy importante. Quiero decir estas palabras. Muchas personas perdidas se excusan diciendo, yo no soy tan malo, soy mejor que mi vecino, soy tan bueno como algunos miembros de la iglesia a quienes yo conozco, dicen muchos. Posiblemente todo esto sea cierto, vamos a decirlo de esta manera, pero el que seamos tan buenos como nuestros vecinos no es suficiente. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy hay solo una solución al pecado y esta no es llegar y ser tan bueno o un mejor que otros. La solución para el pecado es la justicia que encontramos por medio de la fe en Cristo como Salvador. Eso realmente es lo que todos nosotros deberíamos buscar y vivir una vida basada en la gracia, una vida de justificación basada en la gracia, una vida cristiana basada en la gracia y una glorificación basada en la gracia. Incline su rostro ahí donde está y oremos a Dios. Padre, gracias por lo que tú nos has mostrado esta mañana en este tema de la justificación y de la santificación. Ayúdanos a vivir bajo el dominio de la gracia, no bajo el dominio de las obras, y que todo lo que hagamos sea en un espíritu simple y sencillamente de vivir en bancarrota absoluta todos los días de nuestra vida, para que de esa manera te amemos y te busquemos y te sirvamos con todo nuestro corazón, y todo lo que hagamos en todo momento y en todo tiempo lo hagamos para tu honra y para tu gloria solamente, no para nuestra vanagloria y no para satisfacernos a nosotros mismos. Ayúdanos pues a vivir en este estilo de vida. Te ruego, Señor, también que si hay alguna persona aquí que no te conoce, que te conozca, que venga a ti, que entregue su vida a ti y viva en este estado de gracia hasta el momento en el cual tú le llames para estar con Él. Y si tú quieres hacerlo, por primera vez dile a Jesús estas palabras: Señor Jesucristo, te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre derramada en la cruz. Te pido que entres a mi vida y que tomes el control de ella. Gracias, Señor, porque sé que tú has entrado a mi vida y vas a ayudarme a vivir en ese estado de gracia hasta el día en que me encuentre contigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes donde quiera que estén,
ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en llamarnos, por favor. Estamos para servirles. ¿Quieren algún consejo para la familia, para los hijos, para lo que ustedes estén necesitando en este momento, o simplemente orar con ustedes? Llámenos, por favor. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga grandemente. Todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho seguiré cantando. Es mil razones para alabar. Todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, y en ese día cuando ya no tenga fuerza y me acerque a tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Por 10,000 años para siempre todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. Que tu grande